Ok, bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Quiero darle la bienvenida y agradecerles por seguirnos acompañándonos en esta quinta temporada. En esta oportunidad estamos ya desarrollando el módulo 2, al cual hemos denominado reproducción inducida y producción de semilla en agricultura. Y hoy estamos desarrollando, para la redundancia, el curso número 5, para el cual hemos titulado Reproducción y producción de levines de gamitana, de la especie Colosoma macropom, que va a estar a cargo de un destacado profesional. Él tiene mucha experiencia, como ya se refirió en la presentación. Es el ingeniero Fidel Pomiano González. Y estará como panelista también el ingeniero Manuel Cusacani. Ambos profesionales tienen amplia experiencia en lo que es manejo y producción de alevinos, de especies amazónicas, por lo cual sugiero que en este curso hagan todas las preguntas del caso porque ellos van a saber responder. Probablemente por el tiempo en el cual se desarrolla el curso, no se pueden hablar algunos aspectos, ¿no? Pero estarían a disponibilidad del chat para que ustedes puedan, con sus preguntas, complementar la presentación. Con respecto a la gaminana, pues es una de las especies considerada y con la cual iniciamos los trabajos experimentales en cuanto a reproducción y producción de alevinos. Es una de las especies más adecuadas para desarrollar la acuicultura en la parte amazónica y tropical del Perú, ¿no? Eh, Dentro de unas tres especies más predilectas para el desarrollo de la acuicultura en los países también latinoamericanos, ¿no? Como es el caso de Colombia, Brasil. Bueno, sin más preámbulo, en nombre del ministro de la Producción, el doctor Sergio González Guerrero, de la jefa del CONDEPEC, la doctora Katia Novoa Sánchez, y del director de la DGCAETA, el ingeniero Oscar del Valle, doy por iniciado el curso número 5. Gracias. Gracias, ingeniero Miguel Ayala, gracias por sus palabras de bienvenida. Bueno, ahora sí, vamos a darle paso al ingeniero Fidel Pomiano para que inicie su presentación. Por favor, si el equipo me ayuda para que pueda compartir. Ingeniero Fidel, puede activar su micrófono. Ah, en un momento Buenos vamos a días iniciar. con todos. Muy agradecido por la presentación del ingeniero Miguel. Voy a iniciar la exposición de la reproducción de la gamitana y el levante de alevines de gamitana. Un momento, por favor. Gracias. Un momento que se están haciendo algunos ajustes técnicos para compartir la PPT, por favor. Ya, ingeniero, puede comenzar su presentación. Gracias. Gracias. La reproducción y producción de semillas de alevines de gamitana. Como lo decía, bueno, al inicio, esta actividad de la reproducción se inicia primeramente con anticipación, todo el proceso ya de la preparación para hacer el proceso de reproducción. Previa a eso se hacen las evaluaciones periódicas desde un mes antes para poder seleccionar los reproductores, tanto hembras y machos hábiles, ¿no? Y tener una buena cantidad de semilla. En este caso, el producto final o el objetivo de la reproducción es tener una semilla
de calidad y en buena cantidad. Bueno, esta especie ya se viene trabajando ya más de 30 años, ¿no? En todo lo que es Amazonía, ¿no? Y muchas veces es una especie ya que es de fácil manejo, de fácil adaptación en todo lo que es la parte de selva y ceje selva. Para eso nosotros tenemos ya las evaluaciones, como le decía, en estanques ya previamente acondicionados y de esa manera trasladadas al laboratorio para hacer ya todo el proceso de reproducción, que dura más o menos aproximadamente, un aproximado entre 30 a 35 horas, desde el inicio de la inducción hasta la obtención ya hasta la eclosión de las larvas, ¿no? Y posiblemente ya el manejo de las poslarvas en las artesas. La siguiente. Bueno, como se decía, las evaluaciones se realizan tanto a las hembras y machos para tener un proceso seguro. Las hembras hábiles pueden tener un peso entre 5 a 6 kilos, ¿no? Y los machos, igual, machos hábiles, un peso mayor, ¿no? En este caso, de 6 a 8 kilos, para tener una buena producción de semillas. Es recomendable trabajar ya con peces que tengan edades mayores a las hembras, porque son peces que van a aportar una cantidad de semen, ¿no? Para el proceso de la fertilización de los óvulos, en este caso de las hembras. La siguiente. Bueno, una vez ya hecho la captura ya con las redes, ya con el personal que está ya de apoyo, se trasladan los peces al laboratorio. Es ahí donde ya se hace todas las prácticas ya de hacer el pesado tanto de las hembras y de los machos para poder obtener el peso exacto y tener ya la cantidad de hormona a utilizarse en las hembras y en los machos. Para eso utilizamos los equipos que como mínimo deben tener pues, una balanza digital para pesado de los peces, balanza analítica para el pesado de las hormonas, en este caso si son hormonas orgánicas, ¿no? Las hormonas orgánicas pueden ser de cualquier pez, donde se hace el proceso de obtención, ¿no? Y poder utilizar esas hormonas, pero para poder pesar debemos tener una balanza analítica. También puede ser las hormonas hipófisis de pez, que es en forma ya de así en bolillos, o si no, molido finamente y liofilizado, ¿no? Y el equipo multimedia para el análisis de agua, ¿no? Para tener ya más o menos con qué niveles de oxígeno estamos trabajando en el laboratorio o qué niveles de oxígeno tiene el agua donde se va a trasladar al laboratorio, ¿no? Y para poder manejar en las líneas de las incubadoras. La siguiente. Traslado de las reproductoras al laboratorio. Para traslado se utilizan bolsas especiales, puede ser de plástico o hechas así de malla mosquitero, de malla de red anchovetera, ¿no? Como se decía, la cantidad obtenida del peso de los peces nos va a dar una idea, más o menos un peso total para poder obtener la cantidad de hormona a utilizarse en la inducción. Para este caso, una vez hechos los cálculos, la hormona se prepara para poder proceder a la inducción hormonal, en este caso, tanto a las hembras y a los machos. Inducción hormonal se realiza con la hormona ya sea orgánica, en este caso si es una hormona natural orgánica que se ha hecho la obtención de los mismos peces, o también se puede utilizar la sintética, ¿no? Pero teniendo en cuenta que la sintética debe manejarse adecuadamente, mayores o menores cantidades
del uso de la hormona sintética hace que el pez no va a desovar casi en un 100%, va a haber un desove parcial, o también puede causar la mortandad del pez. Mayores cantidades de la hormona sintética puede haber un paro cardíaco del pez o una mortandad, ¿no? Una sobredosis, ¿no? Que no va a llegar ni siquiera a las 3 o 4 horas. Inmediatamente después de puesto después que se le han inyectado a las 3, 4 horas muere el pez, ¿no? Pues es muy, 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 muy importante tener las dosificaciones adecuadas. La siguiente. En esta parte, las técnicas de reproducción. La reproducción, hay dos tipos de reproducción. La más antigua, imitamos las condiciones ambientales de los peces, de donde desovan, los lugares donde desovan, en los ríos, lagos. Técnica más avanzada es cuando la inducción con una hormona natural, hipófisis de pez, con un consiguiente, y por consiguiente las hembras y machos desovan en un tanque de desove, ¿no? En este caso, la reproducción en seco se traslada a los peces fuera del estanque, ¿no? A una mesa de desove previamente acondicionada con todos los implementos útiles a poder utilizarse durante la fertilización de los huevos, ¿no? Y la reproducción en húmedos cuando el pez desova en los mismos estanques acondicionados en el mismo laboratorio, con un flujo, en ambos casos, con un flujo permanente de 8 a 10 litros de agua por minuto, proceso que se simula con el medio natural en este caso, ¿no? En la parte húmeda, ¿no? Como se decía, en los ríos y lagunas, ¿no? En los ríos estos peces mayormente desovan en aguas tranquilas y aguas transparentes, ¿no? Y en las lagunas, igual a la salida de las lagunas, desovan para poder, mantener prácticamente la progenie del resultado, en este caso los alevines, ¿no? En ambos casos se utilizan 3 machos hembra, ¿no? Hay momentos donde muchas veces dos machos o los 3 no colaboran. Entonces, en ese caso se elimina a uno de los machos y se extrae el saco espermático del macho, y con una gasa finamente se hace más o menos se le tritura más o menos y se pasa a una placa con agua destilada, y eso se utiliza para poder fertilizar directamente los óvulos ya obtenidos en la parte ya de reproducción en seco, ¿no? Al cambio, en la reproducción en húmedo no se hace eso, solamente los machos fertilizan los huevos ya de las hembras, ¿no? La siguiente. Ahí vemos la vista, ¿no? De una gamitana donde se está se está realizando la obtención de los óvulos con un pequeño, más o menos, deslizamiento de la mano de la parte de la cabeza para la parte de la cola, ¿no? Entonces, con pequeños movimientos y se extrae. Muchas veces, en algunos casos se devuelve al pez en 2 o 3 veces al estanque nuevamente. Después de 20 minutos se retira y se hace el proceso de obtención de óvulos para poder fertilizar y tener ya listo poder incubar en las incubadoras. Inmediatamente hecho la obtención de los óvulos, se hace la obtención ya del semen del macho para poder fertilizar los óvulos en un lapso de 1 minuto. Pasado más de 1 minuto, los óvulos prácticamente de la hembra tienen un
el miracilio, que es un agujero por donde entran, ¿cómo se llama? Los espermatozoides, se cierra, ¿no? Es una falsa fertilización y no va a haber una buena fertilización, por lo tanto no vas a obtener una cantidad de huevos fertilizados y a la final casi va a ser prácticamente nulo la parte de fertilización. La siguiente. Bueno, las técnicas de inducción, ¿no? Una vez preparada la hormona, bueno, se hace prácticamente, hay dos lugares donde se inyecta la hormona. Es en el último rayo, ¿no? De la aleta dorsal, tanto para las hembras y el macho. Y cuando la hormona es sintética, se aplica en la zona intramuscular del pez, lado izquierdo o lado derecho. En algunos casos se recomienda para utilizar un tranquilizante, ¿no? La domperidona, ¿no? Una pastilla se tritura y eso se inyecta en la segunda dosis que se aplica el 90% de la hormona, ¿no? Para poder tranquilizar tanto a las hembras y a los machos, ¿no? Se utiliza 1 centímetro cúbico de suero fisiológico con la pastilla homogéneamente triturada en un mortero y se inyecta a las hembras y a los machos. La siguiente. Bueno, como les decía al inicio, ¿no? Las hormonas a utilizarse o las dosis a utilizarse no deben ser, pues, en el caso de la hipófisis de carpa viene dos tipos de presentaciones, en polvo y granulado. Para las gamitanas hembras se utilizan 5 microgramos por kilo y para las gamitanas macho 1 microgramo por kilo, ¿no? Y la hormona análogas o sintética se utiliza 0,4 miligramos por kilo y para las machos 0,1 miligramos por kilo. Es importante saber, ¿cómo se llama? Porque muchas veces nuestras reproductoras están en la fase final ya de una madurez casi, podríamos decir, a un 90% ya de madurez de sus huevos. Entonces, una pequeña dosis que se puede utilizar inclusive hasta con un 10% pueden desovar. Entonces, lo que se hace es observar a partir de la segunda, de la inducción a la segunda fase, en este caso el 90%, se debe observar cada hora. Algunas veces se inyecta la hormona y, bueno, pues no, los peces en este caso son en un lapso de 8 a 9 horas, ¿no? Pero bajo ciertas temperaturas pueden desovar en 5 horas, ¿no? Entonces se adelanta, ¿no? Entonces hay que tener presente en la temperatura con la que se está trabajando en el laboratorio, ¿no? Temperaturas mayores a 33 grados, 32 grados, el desove va a ser más rápido. Con temperaturas por debajo de los 28, 25, 23, 22, no va a ser el desove va a ser entre 20, algunas veces se prolonga hasta 30 horas. Entonces es importante en este caso tener de repente equipos ya de reserva, como el caso de calentadores de agua, termas de agua para poder manejar ya la temperatura de ingreso del agua al estanque donde están los reproductores para poder homogenizar la temperatura y de esta manera los peces, en este caso las hembras, pueden desovar en un lapso, ¿no? Más o menos de 7 a 8 horas, ¿no? Bueno, una vez obtenido todo eso, los huevos fertilizados, ya se tiene ya la siguiente. Bueno, esa es la fertilización de los huevos, ¿no? En este caso, en método seco, ¿no? Se extrae el esperma de los espermatozoides de los machos, se fertiliza. Una vez
obtenido tanto en el proceso de, ¿cómo se llama?, seco y proceso húmedo, se hace el lavado hasta en 3 oportunidades, todos los elementos que justamente con los huevos o los espermatozoides se tienen los tazones, se hace 2, 3 lavados para inmediatamente, en un lapso más o menos de media hora, 1 hora, incubar a las incubadoras una cierta cantidad de huevos fertilizados. Se toman muestras en unas placas Petri para ir observando cada hora, ¿no? Y el desarrollo embrionario. La siguiente. Bueno, esa es una vista donde se está extrayendo el semen de la gametana para poder fertilizar. Bueno, la siguiente. Bueno, la fase más importante, podríamos llamar, ¿no?, es la incubación. Una vez obtenido ya todos los huevos fertilizados, se hace el lavado, se va incubando en las incubadoras, tanto ya previamente con agua, ¿no?, hasta un nivel tercio de las incubadoras, y de esta manera ya ir ya controlando el flujo permanente. A medida que va llenando las incubadoras, se va graduando la salida del agua, ¿no? En este caso ya se tiene ya todos todos los equipos, en este caso, por ejemplo, oxigenadores, si es electrobombas donde alimentan las líneas de las incubadoras, todo correctamente debe funcionar, porque un fallo o un mal manipuleo podemos fracasar en el proceso de incubación en el laboratorio. Es recomendable hacer todos estos labores de proceso de incubación con personal de apoyo previamente capacitado, ¿no?, o previamente entrenado, para que brinden todo el apoyo hasta el momento de la eclosión y el traslado a las artesas, ¿no? La siguiente. Bueno, ahí se ve dos vistas donde tenemos los huevos fertilizados, muestras de huevos fertilizados en las placas, y al otro lado tenemos donde ya se tiene ya prácticamente las vistas de los larvas que van eclosionando. Estas muestras se observan ya sea con un equipo, podemos tener para poder visualizar mejor a simple vista con lunas de aumento, sino tener ya equipos ya de microscopio, ¿no?, para poder ir evaluando hora a hora cómo va a ir desarrollándose los embriones, ¿no? Entonces, es importante contar con el equipo simple, en este caso el microscopio, ¿no? Bueno, las temperaturas, como les decía al inicio, de estar para poder incubar, pueden ser niveles, bueno, bajos de 25, 26, 27, y niveles mayores que, en este caso, en mi caso, no he llegado a comprobar niveles hasta 35 grados centígrados. No pasa nada, no es normal, ¿no? Pero yo creo que si pasa ya a niveles mayores de 35 puede haber problemas, ¿no? Que el huevo sea prácticamente, como dicen comúnmente, se muere.
El oxígeno es importante porque paralelo a lo que se va alimentando a los tanques donde se mantiene el agua para las líneas, se tiene un oxigenador, en este caso puede ser un oxigenador o si no un blower donde está permanentemente funcionando y aireando, oxigenando el agua, ¿no? Menores a 5 miligramos, muchas veces hay mortandad, ¿no? Hay más de un 50% los huevos solamente son las que eclosionan las larvas, ¿no? Entonces, es tener presente para poder trabajar en un laboratorio con niveles mayores de 9 miligramos por litro de oxígeno disuelto, ¿no? La siguiente. Eclosión de las larvas. Bueno, como le decía, la eclosión depende de la temperatura del agua. Si la temperatura del agua es mínimo, por decir 22, 23, entonces van a eclosionar en un lapso de 20, 25 hasta 30 horas. Si la temperatura se maneja niveles menores de 35, puede ser 30, 32, entonces la eclosión va a ser en menos horas. Con 35 grados se eclosiona en un lapso de 10 hasta 11 horas. Con temperatura de 32, entre 12 a 14 horas. Con temperaturas de 30, más o menos 16 horas, ¿no? Entonces, a medida que va disminuyendo la temperatura, se prolonga la eclosión de las larvas, ¿no? Entonces, y cuando las temperaturas ambientales, las temperaturas del agua son muy bajas, hay que tener el ambiente cerrado, ¿no? Y si es posible, tener ya calentadores, aparte de los calentadores de agua, las termas, ¿no? Para poder mantener la temperatura del agua, ¿no? Entonces, en un ambiente cerrado, ¿no? Es importante, ¿no? Porque a la final una buena eclosión es resultado de un buen manejo del agua, el oxígeno, más la temperatura, más otros que se utilizan para poder obtener una buena cantidad de la eclosión y trasladar a las artesas ya previamente preparadas, ¿no? La siguiente. Traslado de las larvas a las artesas. Este es un procedimiento, una vez ya se tiene ya más o menos el 100% ya de la eclosión de las postlarvas, de las larvas, se va trasladando con un proceso de sifoneo, con unas mangueras transparentes a las artesas, ¿no? O si no, los baldes colectores que tienen un filtro y trasladarlos ya a las artesas. Ahí es donde se maneja ya por un tiempo de 5 a 6 días, dependiendo de la cantidad de larvas. En este caso, ya una vez ya obtenido todas las larvas, se hace el manejo, ya se va haciendo las limpiezas permanentes una o dos veces, porque hay algunos elementos algunas membranas o algunos huevos que no han sido, donde no han eclosionado las larvas o las larvas van muriendo, entonces hay que ir retirando, porque eso perjudica a la cantidad de larvas que podemos tener por cada artesa. Entonces, importante la limpieza, ¿no? Ahí se mantiene por un espacio de 5 a 6 días. Previo a eso hay que ir preparando, se va preparando ya un estanque, o en este caso 2 tanques ya de 2.500 litros, ya con cultivo o alimento vivo, en este caso rotífero, ¿no? Que van filtrados con para poder ya ingresar, hacer el cambio ya, el sistema ya de líneas directamente a las artesas. Entonces, van recibiendo la alimentación por un espacio de 2 días, de 1 a 2 días, ¿no? Paralelo a eso ya se tienen los estanques de tierra previamente fertilizados, abonados, todo, entonces ya se tiene ya los cultivos de los rotíferos, una cantidad, ¿no? Y ahí donde se traslada entre
al séptimo día o al octavo día, ¿no? Se traslada ya en horas de la mañana con el apoyo del personal y ahí termina prácticamente ya el traslado de las poslarvas. Después de ahí ya viene ya el manejo, la alimentación, bueno, podríamos llamarla alimentación mixta. Como ya hay un alimento vivo, entonces los poslarvas se alimentan de esos rotíferos. Ya, o los náucleos, que ya son más o menos, ya son microorganismos más pequeños, ¿no? Después, a medida que va pasando las semanas o los días, ya se alimentan de copecos, ¿no? Sí, cladóceros, ¿no? Que son microorganismos un poquito más grandes. También, en algunos casos, cuando se pasa de un estanque donde hay una superpoblación de estos microorganismos, se alimentan los poslarvas hasta la fase de alevina y desarrollan en un lapso de 12 a 15 días, ¿no? Hasta 20 días ya tienen un tamaño de 1,5 centímetros, ¿no? De tamaño, ¿no? Entonces, ese depende mayormente de la fertilización del estanque. Tener un buen estanque fertilizado, entonces va a haber una mayor producción de microorganismos vivos, en este caso, para la alimentación de los alevinos. La siguiente. Ya. Como le decía, la crianza de las larvas, poslarvas, pues, es adecuada a temperatura del agua, tiene que manejarse la temperatura del agua. Una en la temperatura del agua tenga una mortandad. Entonces, pues le decía que hay que manejar calentadores externos de agua para poder homogeneizar la temperatura del agua, ¿no? Abundante oxígeno es con el uso de los oxigenadores, ¿no? Porque nosotros en la artesa tenemos un espacio pequeño, ¿no? Donde están prácticamente miles de, ¿cómo se llama? Unos 50.000 hasta 100.000 por artesa, ¿no? Si uno tiene una artesa de 2,5 metros por 1 metro, más o menos tenemos casi un volumen mínimo, ¿no? Por una altura de 15 centímetros, entonces hay una cantidad, entonces la oxigenación tiene que ser permanente. Muchas veces también lo que se hace, se hace una adecuación de los oxigenados con las mangueras delgadas, con la piedra difusora directamente a las artesas. Es mejor, el mejor uso es la parte de oxigenación en el mismo tanque donde viene a las líneas de las artesas, ¿no? Como le decía, la eliminación de los metabolitos, ¿no? Producidos por tales como CO2 y otros elementos, ¿no? Hay que eliminar de preferencia 2 veces al día, hasta el segundo día. Una vez ya normalizados, no hay no hay la producción de metabolitos y otros, ¿cómo se llama? En la base de los artesas, ya se dejan, ¿no? Igualito, la eliminación de las membranas y otros desperdicios, ¿no? En este caso, las membranas de los larvas que van muriendo, entonces una cantidad de esas membranas se descomponen rápido y perjudican el desarrollo adecuado de las poslarvas. Ahí vemos en una placa más o menos la cantidad de muestras que se va obteniendo de las artesas, ¿no? La siguiente. Bueno, la alimentación de los alevines. Una vez trasladado las poslarvas a los estanques de tierra, se va preparando un alimento con un alto contenido de proteína, un alimento comercial, en este caso puede ser preinicio o inicio, se muele o se tamiza finamente y se le va dando al segundo o tercer día ya de la siembra de las poslarvas. A eso se llama una alimentación mixta, ¿no? Solamente en este caso se le da pues, un alimento que van a encontrar en el mismo estanque, alimento vivo y el alimento ya artificial, esa es la alimentación mixta. Para la producción de zooplancton, bueno, en este caso, después de hacer todo eso,
¿cómo se llama?, manejos de la fertilización. Ya no es recomendable fertilizar cada cierto tiempo los estanques donde se manejan ya, en este caso, las poslarvas para la fase ya de alevinaje. En algunos casos ha habido problemas cuando han fertilizado después de, no, ya había una mortandad casi total, ¿no? Entonces no es recomendable. Es bueno manejar solamente con agua filtrada de un estanque donde hay una mayor producción una mayor población de alimentos vivos, ¿no? Ahora, la proporción de alimentación artificial se hace de 4 a 6 veces por día. Se va disminuyendo más o menos a medida que van desarrollándose los alevines, y hasta la fase postlarva se va disminuyendo de a 3 veces y a 2 veces, ¿no? Entonces ya una vez ya en las noches se hace unas observaciones con una linterna potente, y ahí se ve más o menos el desarrollo de los alevines, ¿no? Un tamaño adecuado, ¿no? Después, que se tiene ya más o menos ya un buen tamaño, ya se les va alimentando con alimento granulado. En este caso, si es que hay preinicio, en todos los lo que hacen los alevines ya se adaptan ya a una alimentación artificial, en este caso preinicio y después posteriormente el inicio con un alto contenido de proteína, ¿no? La siguiente. Aquí se ve un cuadro más o menos para poder más o menos tener en cuenta la cantidad recomendada de alimento por cada 100.000 poslarvas, ¿no? La primera semana, la segunda semana, la tercera semana, cuarta, quinta semana, ¿no? La cantidad de o veces al día, ¿no? La cantidad de kilogramos por semana, ¿no? Por cada 100.000. Si nosotros tenemos 200.000, duplicamos. Si tenemos 300.000, triplicamos. Entonces, las evaluaciones que se hacen la primera semana. En un espacio más o menos de unos 20 metros cuadrados se hace un monitoreo con una malla mosquitero y más o menos se hacen los cálculos. Cuánto de poslarvas o alevines tenemos en ese espacio. Se hace en 3 o 4 lugares, ¿no? De esa manera tenemos una información correcta y qué cantidad de alevines prácticamente vas a tener. Bueno, la cantidad consistente de alimento, ¿no? Polvillo puede ser ya finamente molido, muy, muy fino, ¿no? Prácticamente hasta la quinta semana, ¿no? Pero en algunos casos, cuando hay una mayor población de alimento vivo, entonces en la tercera semana estos alevines ya han tenido, han logrado tener un tamaño adecuado, entonces ya no es recomendable. Pues es bueno hacer los monitoreos periódicos a partir de la segunda semana, tercera semana, ya, entonces ya, porque si se hace se le alimenta con alimentos finos, se está desperdiciando el alimento, ¿no? En este caso se desperdicia, ¿no? Entonces es recomendable ya dar más o menos de acuerdo al monitoreo. Bueno, eso es todo la parte. Bueno, en algunos casos se tiene mortandad de alevines por un mal manejo en la dieta, un mal manejo en la parte de las fases de alimentación, ¿no? Muchas veces se olvidan de dar 1 o 2 días, entonces hay una mortandad, ¿no? Entonces, estas especies se alimentan, ya están programadas prácticamente para poder recibir su alimento cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, hay una mortandad. También hay una mortandad cuando son atacados por algunos crustáceos que son más grandes, entonces ya son, cuando no han filtrado el agua, en este caso del estanque donde se ha trasladado para el estanque donde se ha sembrado los poslarvas, ¿no? Hay una mortandad. O el manejo muchas veces cuando se hace un mal monitoreo, hay una mortandad, ¿no? Es recomendable el personal que esté encargado de dar la alimentación que sea una sola persona encargada. Muchas veces ha habido casos donde un
un trabajador o un técnico encargado de la alimentación ha utilizado, en este caso, sustancias para poder no ser afectados por algunos elementos en la parte de los brazos, la mano. Entonces, cuando manipulan mal el alimento, entonces hace que prácticamente el alimento está ya ingresando ya contaminado, ¿no? En este caso, cuando utilizan repelentes, ¿no? Entonces, hay un momento donde la mano de la persona que está utilizando el repelente ha tenido un efecto, porque estas especies son muy delicadas, ¿no? Son muy sensibles a ciertos elementos, ¿no? Entonces, hay una mortandad. Ha habido casos donde no había mortandad casi del total. Bueno, en la parte de la alimentación de los alevines se va incrementando de acuerdo a su tamaño, ¿no? Al desarrollo de los alevines, entonces se va incrementando, ¿no? Más o menos, hasta cuando ya tienen de 2 a 3 centímetros, donde ya se hace la comercialización de los alevines, ¿no? Ahora, la comercialización se hace con alevines que no se han alimentado por lo menos 2 días antes, porque muchas veces hoy día alimentan y al día siguiente están atendiendo y va a haber una mortandad prácticamente. Y llegan hasta los estanques donde van a ser sembrados, donde son trasladados y son sembrados, va a haber una mortandad. ¿Por qué? Porque no ha sido... No se utilizan los protocolos adecuadamente, ¿no? Lo hacen muy a la ligera, ¿no? Entonces es recomendable, ¿no? Para poder tener una buena siembra, ¿no? En este caso, en el estanque definitivo, ¿no? Gracias. Gracias, ingeniero Fidel Pomiano. Gracias por la participación el día de hoy, por su exposición, que ha sido interesante, que ha llamado la atención de todos nuestros participantes. Y como siempre decimos a todos nuestros ponentes, gracias por dedicar este sábado. Yo sé que a veces es difícil, complicado, pero la experiencia y los conocimientos que nos traen es de verdad importante. Muchas gracias, ingeniero Fidel. Entendiendo además lo difícil que es la comunicación desde donde usted se encuentre, Madre de Dios, a veces el tema de la conexión nos Así está es el complicando. Internet. Así es. Por eso más se valora el esfuerzo que hacen todos ustedes por poder traernos a este espacio los conocimientos y las experiencias que ustedes han adquirido. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte del evento, que es la sección de panelistas, donde se va a hacer un comentario sobre la exposición que se ha hecho, pero antes queremos informar a nuestros participantes que se ha enviado al chat de la plataforma el enlace para que puedan registrar sus nombres. Y como siempre decimos, pedimos que los datos sean registrados de la mejor forma porque a veces tenemos errores y no llegan los correos. No llegan los certificados porque los correos a veces tienen algunos problemas, ¿no? No se escriben de la mejor manera. También informarles que a los participantes del primer módulo ya se le hizo entrega de los certificados de cada curso y y a los participantes que han tenido un porcentaje mayor al 70% en el primer módulo, se está emitiendo los certificados. Esta semana se comenzó a distribuir, se va a continuar la próxima semana porque ellos han accedido al certificado modular y eso requiere pues una verificación especial, pero ya se está emitiendo, entonces en el transcurso de esta semana se debe completar la difusión de los certificados. Bueno, a ver si el equipo me ayuda con el ingeniero Manuel Cusacani, que es nuestro invitado el día de hoy, para que nos dé los comentarios. Sí, me dicen que sí. A ver. Ingeniero Manuel Casacani, ¿puede activar su Ok, micrófono? sí, muchas Adelante, por gracias. A favor. ver si tengo recepción. Sí, Confirma, por favor. se le escucha bien, se le escucha bien. Adelante. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Carlos Real, por el pase. Así también muy buenos días a todos los presentes, que en esta oportunidad hemos estado eh, viendo la presentación. Eh, Primeramente, felicitar al ponente por la presentación.
en el proceso de reproducción de gamitana, especie de mucha importancia acá en la Amazonía, tema de seguridad alimentaria, puesto que tiene una gran producción de carne. Sirve justamente para la alimentación de la población de la Amazonía. También ya está entrando hacia otros mercados. Esto es muy importante para el crecimiento y sostenibilidad en la producción de gamitana. También agradezco por que esta oportunidad en este curso. La gamitana es una especie amazónica que se adaptó a los procesos productivos acuícolas y parte importante es el proceso de reproductivo que garantiza justamente la sostenibilidad al proveer de semilla a las piscigranjas para los procesos de engordo. Esto nos permite justamente ver en las estadísticas acuícolas que anualmente el Ministerio de la Producción presenta los anuales estadísticos de pesca y acuicultura, donde vemos que la actividad de la gamitana, así como del paco, han venido incrementándose año a año. Y justamente parte de ese crecimiento es la disponibilidad de semillas. Complementando a lo que presentó el ingeniero Fidel Pomiano, desde acá le envío un gran saludo, un gran abrazo. En esta etapa de proceso de reproducción es muy importante porque se puede programar. Es una especie que nosotros podemos ir acondicionándolo y programar la reproducción para establecer los tiempos de producción de semillas, ¿no? Más aún todavía, incluyendo que se puede reproducir en épocas no naturales. Si nosotros vemos las épocas naturales, la reproducción de gamitana está entre los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, y coincidentemente está con el tema de las lluvias en la Amazonía. Pero haciendo todo un proceso de acondicionamiento, dando una buena alimentación, manejo de la calidad de agua, dándole alimento balanceado, así como suplementarios que son ricos en ácidos grasos sobre todo, nos ha permitido justamente desplazar y poder reproducir esta especie en épocas fuera, ¿no? En los meses de agosto, septiembre y así en adelante también, ¿no? Marzo, abril, ¿no? Ahí nos damos cuenta que para un proceso exitoso en la reproducción de gamitana, el 90% es las condiciones que se le da. Como dijo inicialmente el ingeniero Fidel Pomiano, hay que darle las condiciones previas y eso se prepara con anticipación. O sea, nosotros le damos, vuelvo a mencionar este tema de la calidad de agua, sobre todo la buena alimentación, y de estos peces nos van a responder. El ingeniero Fidel Pomiano también comentó, ¿no? Dio a conocer esta parte de que la especie se puede trabajar con diversas hormonas, sean orgánicas, habló de la hipófisis, incluyendo de otros peces, así como también hormonas sintéticas. Esto nos permite justamente tener una amplia gama, un abanico de opciones para poder realizar un proceso reproductivo, siempre y cuando tengamos mucho cuidado. Como menciona, vuelvo a tomar la referencia del ingeniero Fidel Pomiano, menciona que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Solamente que la disponibilidad de hormonas, bien podemos conseguirla en algunas veterinarias, nos permite, ¿no? Trabajar y hacer la reproducción. Lógicamente que las hormonas orgánicas son las que menos te da una mayor porcentaje de desove, te da una mayor seguridad en la recuperación de nuestros reproductores. Pero si no hay otra alternativa, optamos por las hormonas sintéticas que no van a dar un resultado, pero también teniendo los cuidados post-desove, ¿no? Para la recuperación de estos reproductores. Porque la ventaja de estos reproductores que se obtiene gran cantidad de progenie, muchos miles de larvas y alevinos por cada reproductor. Entonces, si nosotros damos el cuidado respectivo del post-desove, esto nos permite seguir aprovechando la reproducción.
Además, viendo otro tema desde el punto de vista económico, eh, considerando el tema de los costos, ¿no? De las hormonas, si bien es claro, en algunos casos tiene un costo considerable, esto se compensa puesto que la hormona en los costos productivos está entre el 5 al 3% de la producción por millar, ¿no? Si determinamos por millar de alevinos, eso involucra solamente el 5 al 3%. Entonces, se compensa el gasto de la hormona. El resto, el porcentaje que involucra el tema de producción de semilla, está en el mantenimiento del reproductor, en el tema de la infraestructura, puesto que se necesita de un laboratorio que tenga ciertos equipos que justamente se utilizan para el proceso reproductivo. Entonces, todas esas cosas sirven, están permanentemente ahí, ¿no? Instalados para la operatividad. Y la hormona se adquiere justamente para que todo esto funcione, ¿no? Todo este proceso funcione. Muy bien. Finalmente, agradeciendo la invitación en esta oportunidad de participar en este importante evento, ¿no? Espero haber añadido una información adicional que sirva a todas las personas que están presentes. Desde aquí brindo un saludo fraterno a todos y bueno, hasta una nueva oportunidad y estamos prestos para colaborar y siempre estar apoyando en los trabajos en los sábados de acuicultura. Muchas gracias.